Antes de comenzar con el video, si este no es el único TCG del cual disfrutan, entonces muy seguramente van a querer saber sobre Mecali. En mi Instagram TV van a encontrar una pequeña introducción a lo que es el juego y en el canal de Sofi vamos a estar abriendo un par de estructuras. Asimismo, vamos a estar haciendo un sorteo regalando uno de estos productos. Los enlaces correspondientes van a estar en la descripción del video. Asegúrense de pasar primero a mi Instagram y luego al canal de Sofi para poder tener toda la información al respecto. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Fallen of Albaz o Branded, como sea que lo gusten llamar, y a los Despia. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, un poco de mi opinión sobre estos mismos. También vamos a mencionar un poco sobre su futuro y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, suave recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Lo otro es que para poder hacer el análisis de forma mucho más específica a estos arquetipos de los cuales vamos a estar hablando, dejé de lado el uso de las cartas dogmática. Esto específicamente para que el arquetipo no se sintiera que se tiene que cargar por estas mismas y para que con esto podamos estar viendo, explorando y explicando cuáles son los aspectos buenos y malos de este mismo arquetipo. Por ende, en muchos momentos en las repeticiones y en lo que voy a estar mencionando se va a poder ver una gran diferencia, así por ejemplo lo han estado viendo o utilizando en conjunto del motor ya mencionado. Por la parte del arquetipo de Fallen of Albaz, o más recientemente llamado Branded, fue un arquetipo que apareció estrictamente hablando con el lanzamiento de Rise of the Duelist, y cada set que ha sido lanzado desde ese entonces nos ha entregado una fusión que le puede dar soporte a este mismo. Por la parte de Branded, es un arquetipo bastante reciente que hizo su debut en Lightning Overdrive, el cual da soporte a esta misma carta, el Fallen of Albaz, y le da muchas más opciones para poder verlo mucho más, para poder utilizarlo, para poder revivirlo y que en general se sienta como una carta mucho más potente. Por la parte de los Despia, hicieron su debut recientemente en el Dawn of Majesty. Es un arquetipo de atributo oscuridad y de tipo hada. Están enfocados en la invocación de fusión específicamente para monstruos de nivel 8 o superior. El estilo de juego de los arquetipos no está completamente definido. Tienen muy buenos elementos para poder jugar al beatdown, al OTK, al control. Específicamente todas las versiones que se enfocan en poder utilizar las cartas dogmática están muy orientadas al control, ya que son excelsos en este mismo aspecto. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Vamos a revisar al monstruo principal, que es el Fallen of Albaz. Es un monstruo de oscuridad de nivel 4. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, excepto en el Damage Step, podemos descartar una carta. Invocamos por fusión un monstruo de fusión en el extra deck, usando monstruos en cualquier lado del campo como materiales de fusión, incluyendo esta carta. Pero no podemos usar otros monstruos que controlamos como materiales de fusión. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Para poder realizar el costo de la misma, debe haber otro monstruo en campo para poder siquiera hacer esto. Sobre los blancos a los cuales podemos y queremos ir, lo revisaremos un poco más adelante. No obstante, los monstruos que podemos invocar no están limitados a los que están relacionados a este arquetipo. Siempre y cuando el blanco en el extra deck tenga los requerimientos necesarios, podremos utilizarlo. Sobre el uso de la misma, es bastante complicado considerando lo ya dicho de las cartas dogmática. Versiones orientadas a esto no lo usan o usan una copia en la posibilidad de poder verlo, pero para versiones más enfocadas a esta carta y por simple lógica de ver y usar esta, se recomendaría el uso a 3 copias. Luego tenemos Ecclesia de Virtuos in White, que es una carta que aparecerá en Burst of Destiny. Ecclesia tiene la gran ventaja de que es el primer monstruo que se puede poner en el campo. Es una suerte de Cyber Dragon, incluso siendo mejor ya que solamente pide que el oponente tenga más monstruos que nosotros. Permite en cualquier main phase y como un efecto rápido tributarla como costo para poder invocar un Shanyan o un Sword Soul, como sea que lo gusten llamar, o un Fallen of Albaz desde nuestra mano deck, lo que le permite poder usar el efecto Fallen of Albaz a conveniencia para que cuando el oponente termine su jugada o en el momento correcto podamos invocar este mismo y aprovechar su efecto de fusión. Su otro efecto es que en la fase final, si uno o varios monstruos de fusión fueron enviados a nuestro cementerio este turno y no importa la forma, puede ser directo desde el extra deck, del campo al cementerio, pero esto se debe de cumplir, permite añadir esta carta del cementerio en nuestra mano. Es un extender y un starter fundamental. Lastimosamente tiene mucha mejor sinergia con su otro arquetipo, que es el Sword Soul, aunque más formas de poder ver al Fallen of Albaz siempre se agradecerán. No hay un número definido para el uso de la misma. El último de estos es el Albion de Shrouded Dragon. Gana el nombre de Fallen of Albaz mientras está en campo cementerio, lo que ayuda a que cartas como Branded o similares tengan más blancos, además de las 3 copias de Fallen of Albaz original. Si está en nuestra mano cementerio, podemos enviar un Fallen of Albaz o una magia o trampa Branded de la mano o deck para poder poner esta carta en el fondo de nuestro deck, y si esta carta fue puesta desde la mano, robamos una carta. Debido a sus estadísticas naturales, puede servir como un cuerpo de consideración, aunque de forma regular usaremos su efecto como una suerte de Foolish Burial. Tiene el agregado de que ya que es una carta Fallen of Albaz, muchas de nuestras cartas cuando caen al cementerio para poder activar el efecto de este mismo, sea este o el original por costo, se podrá colocar de vuelta al campo, generando búsquedas indirectas.
cartas. No es específicamente una carta esencial, pero las interacciones que abre son bastante peculiares. Su uso lo hemos visto entre 2 y 3 copias. Para las cartas de espía solamente podemos usar un efecto de estas cartas una vez por turno y solamente una vez ese turno. Esto es algo muy importante de tener en mente debido a que detendrá mucho las jugadas o nos obligará a pensar cuál es el efecto que queremos usar. Todos los monstruos de espía tienen esta limitante excepto por Ad Libitum y Dramaturg, que son los monstruos de nivel 8. Primero tenemos a Comedy. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona una o varias cartas de espía boca arriba que controlamos, y esto puede ser magias o monstruos o incluso ambas, como un efecto rápido, podemos descartar esta misma como costo para poder negar ese efecto. Lastimosamente no destruye, pero la protección podría sorprender de cuán efectiva llega a ser por momentos, sobre todo para que el efecto de Jester pueda pasar. También, si está en nuestro cementerio como un efecto rápido, permite tributar un monstruo de fusión como costo para poderlo invocar de manera especial. El estar enviando las fusiones al cementerio se puede ver como algo torpe, pero considerando que con esto podremos obtener el efecto de muchas de estas en la fase final, lo explica fácilmente. Es su hand trap temática que lastimosamente no hace mucho más por el deck. Si tuviera estadísticas de consideración, podría servir como un cuerpo para poder poner más daño o como un simple nombre de espía. También, si la carta regresara a la mano en lugar de invocarse al campo, tendría mucho más uso. La gran mayoría de las listas no la utilizan. Versiones puras se ven obligadas a usarla entre 1 o 2 copias para poder cubrir los requerimientos de las fusiones temáticas. Luego tenemos a Tragedy. Si es enviada al cementerio removida por un efecto de carta, y no importa desde dónde, si fue por efecto del oponente ni nada, solamente que sí debe ser a uno de estos dos lugares y debe ser por efecto de carta, permite añadir un monstruo de espía desde nuestro deck a nuestra mano excepto este mismo, lo que lo hace uno de los buscadores del arquetipo. También permite removerla desde nuestro cementerio para seleccionar una magia o trampa branded de nuestro cementerio para colocarla de vuelta al campo, lo que es un efecto fantástico considerando que el deck no tiene un juego de reciclaje de sus magias y trampas muy bueno. Es una carta bastante útil, pero le detiene que solamente podamos usar un efecto por turno. Aun con esto, comparado con Comedy, es una carta soberbia. Su uso es a 3 copias, pero podrían intentar solo utilizar 2 si utilizan cartas múltiples para poder enviarlas al cementerio. El siguiente es Saluber, de Jester of Despia. Si es invocada de manera normal o especial, permite añadir una magia o trampa de espía desde nuestro deck a nuestra mano, haciéndola el buscador de las cartas más importantes como el campo para poder fusionar, su quick play para poder buscar la pieza faltante y adicionales. También, si un monstruo de fusión boca arriba que controlamos es destruido por batalla o deja el campo por efecto de carta del oponente, mientras esta carta está en cementerio, permite seleccionar un monstruo de efecto que nuestro oponente controla. Invocamos de manera especial esta carta y si lo hacemos, negamos los efectos del monstruo seleccionado hasta el final del turno. Este efecto es bastante peculiar, ya que si usamos este segundo efecto no tendremos la búsqueda. Podría parecer algo que no querríamos hacer, no obstante, las fusiones presentarán muchos problemas al rival y con esto podemos desactivar un efecto que pueda poner en peligro nuestro campo, que sea un efecto fundamental para la jugada del rival, e incluso no es algo muy común que pase, pero si sobrevive al turno rival, tendremos un hombre para el siguiente turno para poder generar fusiones. Es la carta más importante del arquetipo hablando del main deck, siempre lo tenemos que utilizar a 3 copias. Luego tenemos a Ad Libitum of Despia. Durante nuestra main phase podemos hacer que todos los monstruos boca arriba que están actualmente en el campo ganen ataque igual a su nivel por 100 hasta el final del turno del oponente. Este es un efecto que idealmente está pensado para favorecer a nuestros monstruos, debido a que el enfoque general es usar fusiones de nivel 8 superior, haciendo los monstruos fácilmente de 3200 puntos o más, pero no debemos confiarnos, ya que este efecto también aplica para los monstruos del oponente. Otro efecto es que si es usada desde mano o campo como material para una invocación de fusión y es enviada al cementerio o removida, permite seleccionar un monstruo de espía o un monstruo de fusión de nivel 8 superior, no importa el arquetipo que está removido o en nuestro cementerio, excepto este mismo, para poder invocarlo de manera especial. Tiene la gran ventaja de que sus dos efectos se pueden usar en el mismo turno. Su segundo efecto es la única forma que tenemos de acceso a reciclaje, específicamente para las cartas removidas. El gran problema de esta carta es su nivel. No hay buenas formas de poder poner este en campo fuera de la quick play, la cual usaremos para este cuando ya nos aseguramos que tenemos todas las otras piezas en mano o campo. No deja de ser una suerte de extender y una forma de asegurar el beatdown, aunque resulta bastante incómoda ya que esta no empieza jugadas en solitario. Su uso varía mucho, lo vemos entre 1 y 3 copias. El último monstruo de main deck es el Dramaturg of Despia. Si un monstruo de fusión, Synchro, Exi o Link es invocado de manera especial, excepto durante el damage step, podemos seleccionar un monstruo de efecto en el campo y negamos sus efectos hasta el final del turno. La invocación del extra deck no cubre péndulo y puede ser hecha por nosotros o por el oponente. También a lo que le quitamos el efecto puede ser un monstruo nuestro. Su otro efecto es el más útil. Si está en nuestra mano o campo y lo usamos como material de fusión y cae al cementerio o a las cartas removidas, permite invocarla de manera especial, lo que es algo fantástico, ya que nos garantiza que siempre y cuando tenga estos requerimientos, tendremos un cuerpo gigantesco en campo. El poder negar los efectos también es algo bastante útil, considerando la potencia que propone contra decks enfocados en invocar desde el extra deck. Su uso es bastante peculiar, debido a su nivel, no es una carta que pueda empezar combos o no hay muchas formas de ponerlo rápidamente en campo, pero debido a la extensión y negación que significa a través de la fusión, siempre queremos estarlo viendo en circulación. Su uso lo vemos entre 2 y 3 copias. Para las fusiones, primero vamos con las temáticas. El primero es el Masquerade
de Crimson Glint Dragon. Se hace con un monstruo de espía y un monstruo de atributo de luz o oscuridad. Mientras controlamos esta carta invocada por fusión, el oponente debe pagar 600 de vida para poder activar cartas o efectos. Este efecto no es un hard once per turn y es un efecto que parece menor, pero que contra muchos decks obliga a gastar recursos rápido para poder quitar este mismo, a veces incluso la fase de batalla, para poder jugar tranquilamente. No subestimen este efecto. Su segundo efecto es que si nuestro oponente controla un monstruo de ritual, fusión, sincro, exi o link, y como un efecto rápido permite invocar esta carta desde nuestro cementerio, pero la removemos cuando deje el campo. Este efecto es algo menor considerando que funcionaría como un muro o un cuerpo adicional. A pesar de lo estática que se pueda ver, es de las mejores jugadas que tenemos. Su uso lo vemos entre 1 y 2 copias. Luego tenemos a Querities, que también se hace con un monstruo de espía y un monstruo de atributo de luz o oscuridad. Durante la main phase y como un efecto rápido podemos cambiar el ataque de todos los monstruos que actualmente están en el campo a 0 hasta el final de este turno, excepto monstruos de fusión de nivel 8 superior. El efecto no hace target y con esto idealmente queremos que el beatdown pase y sea beneficioso para nosotros. Para su otro efecto, si esta carta boca arriba en posición de su dueño abandona el campo por efecto de carta del oponente, podemos añadir a nuestra mano o invocar de forma especial un Fallen of Albas o un monstruo de espía desde nuestro deck. El efecto de ataque no es específicamente útil salvo que tengamos las formas y recursos de poder pasar al beatdown, aunque acaba siendo una forma simple de poder remover amenazas u obligar al oponente a poder responder. Su segundo efecto es el que acaba siendo mucho más valioso, ya que no importa en qué capacidad se quite este monstruo del campo, podemos luego traer un Fallen of Albas o un Despia, permitiendo sacar el máximo provecho de cartas como Jester y adicionales. Es una de las fusiones que más veremos debido a sus requerimientos simples. El espacio del extra deck no es específicamente problemático, pero por lo que nos da al usarlo queremos que este no nos falte. Su uso lo vemos entre 2 y 3 copias. El último es el Despian Proskenion. Se hace con un monstruo de espía, un monstruo de atributo de luz y un monstruo de atributo de oscuridad. Durante la main phase y como un efecto rápido permite seleccionar un monstruo de fusión, sincro, exi o link en el cementerio del oponente para o removerlo o invocarlo de manera especial a nuestro campo, lo que parece algo menor, pero nos da la posibilidad de poder utilizar recursos valiosos y potentes del rival en su contra. Su segundo efecto es que cuando destruye un monstruo oponente por batalla, no importa qué le pase a ese monstruo después, sea que cayó al cementerio, se removió, volvió al extra deck, al deck, permite hacer daño a nuestro oponente igual al ataque o defensa original de ese monstruo, cualquiera que sea más alto, dando combinaciones para poder hacer daño letal con esta carta. Lastimosamente sus dos efectos son hard once per turn, pero son efectos increíbles. El gran problema que tiene esta carta es que tiene requerimientos demasiado específicos. Son 3 materiales, siendo un Despia, un monstruo luz y una oscuridad, por lo que no siempre podremos usarlo, aunque se recomienda el enfoque a este cuando el rival tiene en cementerio piezas que podrían ser incluso mejores contra el mismo. Su uso lo vemos entre 1 y 2 copias, aunque listas incluso no lo utilizan debido a la baja posibilidad de poderlo ver en juegos. Para las fusiones que ponen como requerimiento a Fallen of Albas comparten el siguiente efecto, solamente varía el arquetipo al que idealmente daría soporte. Durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue enviada allí este turno, podemos añadir a nuestra mano o invocar de manera especial un Fallen of Albas o un monstruo, y aquí va a depender de cada una desde nuestro deck. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Hablando un poco más sobre cada uno, primero tenemos al Titanic Lad de Ash Dragon, que se hace con un Fallen of Albas y un monstruo de 2500 de ataque o más. Gana ataque igual al combinado de niveles originales de los monstruos usados para su invocación de fusión por 100, lo que nos da 400 de base por Fallen of Albas y dependerá del otro monstruo de complemento. Después de que esta carta fue invocada por fusión, por el resto de este turno no es afectado por efectos activados de cualquier otro monstruo que haya sido invocado desde el extra deck, lo que es una protección significativa, pero deja fuera magias y trampas, y su efecto en cementerio favorece específicamente a los Dogmática. Este es uno de los blancos más útiles. Un monstruo de 2500 de ataque o más significaría poder quitar una amenaza de consideración. Incluso si lo emparejamos con el efecto de Queries o Ad Libitum, puede ser un monstruo que ponga más de la mitad de los puntos de vida rápidamente en el campo. Luego tenemos al Brigand de Glory Dragon, que se hace con un Fallen of Albas y un monstruo de nivel 8 superior. No puede ser destruido por batalla, lo que lo hace un muro significativo contra muchísimas estrategias. Mientras controlamos esta carta invocada por fusión, nuestro oponente no puede seleccionar otros monstruos que controlamos con efectos de monstruos, lo que ayuda a poner cierta protección, aunque al igual que con Titanic Lad, escapan las magias y trampas, y su efecto de cementerio favorece a los Tri Brigade. No es una opción específicamente buena, salvo que el deck rival se enfoque en la fase de batalla o el uso de efectos de monstruos. Luego tenemos al Sprint de Iron Dash Dragon. Se hace con un Fallen of Albas y un monstruo de efecto que haya sido invocado de manera especial este turno. Durante nuestra main phase podemos mover esta carta que controlamos a otra de nuestras zonas de monstruo principal. Luego podemos destruir las otras cartas boca arriba en la columna de esta carta, lo que es una destrucción y remoción interesante que oponentes descuidados podrían caer en esta misma, y para su efecto de cementerio es beneficioso para los Springans. Es posiblemente la más débil de las fusiones en términos de lo que entrega. Tiene como valor que el material debe ser un monstruo invocado de manera especial este turno, lo que es algo bastante genérico, por lo que no podemos descartar el uso de la misma. Para estas 3 fusiones que acabamos de explicar, Titanic Lad, Brigand y Sprint, usualmente se utilizan una copia. Si tienen cierta tendencia a usar una más que otra, utilicen 2 copias de esa misma. La última fusión es Albion de Branded Dragon. Se hace con un Fallen of Albas y un monstruo
monstruo de atributo de luz. Si es invocada por fusión, podemos invocar por fusión un monstruo nivel 8 o inferior. Vale la pena hacer la nota de que lo que invocamos es un monstruo nivel 8 o inferior, no de lo contrario como prácticamente todas las cartas que proponen los Despia y los arquetipos que hemos revisado. Desde nuestro extra deck, excepto este mismo, removiendo los materiales listados en la carta desde nuestra mano, campo y o cementerio, lo que permitiría invocar a este y luego poner un segundo cuerpo de fusión rápidamente en campo. Para su efecto de cementerio es un tanto diferente. Si está en el cementerio porque fue enviada y este turno, permite añadir a nuestra mano o colocar directamente en el campo una magia o trampa branded, haciéndolo una suerte de buscador indirecto. Dependiendo de qué tanto se orienten a la invocación de este mismo o sus cartas de complemento, esta acabaría siendo una de las fusiones más importantes que tenemos para el arquetipo, gracias a la ventaja que nos puede dar con cualquiera de sus efectos. Usualmente lo vemos a 2 copias por esto mismo. Para las magias, primero tenemos Bond of the Branded. Invocamos de manera especial un Fallen of Albas que está removido en mano o cementerio, lo que permitiría sacarle más provecho a este monstruo. Durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue enviada y este turno para poder activar el efecto de Fallen of Albas, podemos colocar esta carta de vuelta al campo, lo que es excelente y un efecto que queremos utilizar al máximo, ya que no hay muchas cartas que puedan pagar o dejar en ceros el costo de Fallen of Albas. También, y es algo que mencionaremos con las cartas que comparten esta característica, es que si son enviadas por el efecto de Albion de Shrouded Dragon, entonces también se pondrán de vuelta al campo por cumplir este requerimiento. Lastimosamente, debido a lo relacionada que está esta carta con el uso de Fallen of Albas, no es la opción más popular, y su uso debe estar completamente relacionado al uso de este monstruo. Idealmente, 1 o 2 copias serían los números que podrían funcionar. Luego tenemos Branded in White. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck, usando monstruos desde nuestra mano o campo como material de fusión, incluyendo un monstruo de tipo dragón, lo que le hace una polimerización para un material dragón. También permite remover monstruos desde nuestro cementerio como material si utilizamos a Fallen of Albas como material desde nuestra mano, campo, cementerio para removerlo, haciéndolo una suerte de Miracle Fusion. Y también tiene el efecto de que si está en cementerio por el uso de Fallen of Albas, permite colocarla de vuelta al campo. Esta tampoco es una carta que se utilice mucho, específicamente por centrarse en Fallen of Albas, pero versiones puras encontrarán esta carta mucho más útil, de la misma forma que Bond of the Branded. Vemos uso entre 1 y 2 copias. Luego tenemos Nadir Servant. Enviamos un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio. Luego añadimos un monstruo dogmática o un Fallen of Albas desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano que tenga ataque igual o inferior al monstruo enviado al cementerio. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta activa, no podemos invocar monstruos de manera especial desde nuestro extra deck. Esta carta es bastante conocida por todos gracias al uso de las cartas dogmática. No obstante, orientado al uso de las cartas Fallen of Albas, es uno de los buscadores para este arquetipo, aunque choca con el hecho de que no podemos invocar monstruos desde el extra deck por el resto del turno. Pero no quita que tenemos interacciones adicionales como el Shroud de Dragon en cementerio tomando el nombre de Fallen of Albas y pudiendo recuperarlo así de forma mucho más simple. Y el blanco que querríamos enviar usualmente con esta carta sería el Albion de Branded Dragon, para poder colocar una carta Branded desde el deck al final del turno, ayudando a obtener varias cartas que ya mencionamos o que nos falta mencionar. Para las cartas Quick Play, primero tenemos Branded in Red. Seleccionamos un monstruo de Despia o Fallen of Albas en nuestro cementerio, lo añadimos a nuestra mano. Luego podemos invocar por fusión un monstruo de fusión de nivel 8 superior desde nuestro extra deck, removiendo materiales de fusión listados en ella desde nuestra mano campo, pero no puede atacar directamente este turno. Es la forma ideal de poder sacar desde cementerio piezas Despia para que podamos utilizarlas para materiales de fusión. El uso de Dramaturgia, Ad Libitum, Tragedy y otros son los ideales para poder sacar el máximo provecho de que se estén removiendo por efecto o siendo usados como materiales de fusión. Le ayuda muchísimo que es una carta Quick Play, por lo que idealmente la usaremos en el turno del rival o en la fase de batalla, sirviendo como una extensión, un muro o la forma de poder poner un monstruo que el oponente no se esperaba. Esta es mucho más utilizada que las anteriores gracias al enfoque a las cartas Despia y Fallen of Albas. Su uso lo vemos entre 1 y 2 copias. Luego tenemos Branded Opening. Descartamos una carta, luego tomamos un monstruo Despia desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de manera especial en modo de defensa. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck, excepto monstruos de fusión. Vale la pena mencionar que el descarte de la carta es parte del efecto, por lo que si dicho efecto es negado no perderemos más cartas. Asimismo, tiene sinergia con cartas como Tragedy para poder obtener su efecto. La restricción es algo que puede pesar de juego a juego, considerando que es de las primeras cartas que queremos utilizar para poder tener la mayor cantidad de piezas para combo, pero en ciertas manos esto incluso podrá jugar a nuestro favor o no será una restricción severa, sumado a que es solamente después de su uso, no por todo el turno. Su segundo efecto es que si uno o varios monstruos de fusión van a ser destruidos por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en su lugar, lo que es un efecto de protección tipo Return of the Dragon Lords o Salamangreat Veilings, aunque esto es solamente por efecto de carta, pero también es algo genérico, no solamente protege las fusiones que hemos mencionado previamente, y el hecho de que no inicie una cadena y solamente lo removamos para poder proteger es algo que suma mucho este tipo de cartas. Solamente podemos usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Es una carta completamente necesaria, es fantástico que nos busque o invoque la pieza faltante, poniendo a Jester en mano para su efecto, dándonos a Comedy para poder protegernos o incluso a la pieza Branded faltante. Es una de las cartas con las que siempre queremos comenzar los combos e incluso por ser una Quick Play permite poder usarlo como un muro defensivo. Siempre lo utilizamos a 3 copias. Luego tenemos
seleccionamos Jubilation of the Branded, revelamos un monstruo en nuestra mano, puede ser el que sea, y enviamos un monstruo de fusión de nivel 8 con 2500 de ataque o defensa del mismo tipo desde nuestro extra deck al cementerio. Luego podemos descartar el monstruo revelado, y si lo hacemos añadimos un Fallen of Albaz o un monstruo que específicamente enliste al Fallen of Albaz en su texto desde nuestro deck a nuestra mano. Y para este primer efecto es un tanto rebuscado la forma en que está redactada, pero es bastante simple. Lo importante y necesario es que el monstruo revelado y el monstruo de fusión de nivel 8 con ataque o defensa de 2500 deben ser del mismo tipo, y debido a los tipos que usamos de forma natural en el deck, que son Fairy por Despia y Dragón por las cartas Fallen of Albaz, es muy importante tener blancos en el extra deck para esto mismo. Acaba siendo un buscador de Fallen of Albaz o monstruos que lo mencionen. Su segundo efecto es que en la fase final, si uno o varios monstruos de fusión fueron enviados al cementerio este turno, permite añadir esta carta desde nuestro cementerio a nuestra mano, aunque solamente podemos usar un efecto de esta carta una vez por turno y solamente una vez este turno. No obstante, lo ideal es que podamos tener un juego lo suficientemente rico para asegurarnos que las fusiones van a caer en el turno del rival al cementerio, y nos aseguraríamos que tendremos el efecto de reciclaje de esta una y otra vez. También las cartas que debemos de enviar del extra deck al cementerio idealmente deben compartir el tipo para poder generarnos mucha más ventaja. Por eso el uso de cartas como Albion Dragon de fusión o incluso el Shadow Construct es una de las mejores cartas para poder llevar a cabo esto. Lastimosamente sigue siendo una carta demasiado nueva como para poder mencionar un número, pero una rotación y construcción bien hecha de las cartas y requerimientos daría suficiente para poder asegurarnos que esta carta cumplirá con sus efectos correctos en cada uno de los turnos. Para la última de las magias tenemos su campo, que es Despia, Theater of the Branded. Durante nuestra main phase podemos invocar por fusión un monstruo a nivel 8 superior desde nuestro extra deck, usando monstruos desde nuestra mano o campo como material de fusión, lo que lo hace un campo que fusiona una vez por turno, lo que algunos decks enfocados en fusiones de niveles altos podrían sacar provecho de la misma. También, si un monstruo boca arriba que no sea de tipo Fairy, idealmente debe ser Despia para lo que propone el deck, deje el campo por un efecto de carta del oponente o es destruido por batalla, permite seleccionar un monstruo de fusión de nivel 8 superior en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. El poder estar regresando fusiones desde nuestro cementerio es algo bastante bueno, considerando que siempre y cuando hayan sido invocados de forma correcta, podremos sacar provecho de estas una y otra vez. El mejor efecto acaba siendo el de fusionar, ya que es la forma en que idealmente pondremos los monstruos temáticos en campo. Todas las fusiones cumplen con los requerimientos del campo. Por la simpleza y necesidad de estar fusionando una y otra vez, es una carta que siempre queremos ver. La vemos usarse a 3 copias siempre. Para las cartas de trampa primero tenemos Dogmatic Encounter. Es bastante directa la trampa. Permite invocar un Fallen of Albaz desde mano cementerio. Al ser una trampa, idealmente querríamos sorprender al rival en un punto en el que podamos castigar su campo. La carta no se usa debido a la existencia de mejores cartas para este propósito. Incluso hablamos de esta en el video de Dogmática y esta ya era una carta mala en su lanzamiento. Luego tenemos Judgment of the Branded. Seleccionamos un monstruo de nivel 8 superior de fusión que controlamos. Destruimos todos los monstruos que nuestro oponente controla con ataque igual o superior al ataque de ese monstruo, lo que podría ser una forma de poder acabar con campos de consideración, pero que solo sea a monstruos de ataque superior, considerando que muchas de nuestras opciones de fusión tienen muy buenas estadísticas, se siente como algo torpe. Para su segundo efecto es igual que muchas cartas Branded, que si fue enviada al cementerio por Fallen of Albaz, podemos colocarla de vuelta al campo al final del turno. No es la peor carta de tener a nuestra disposición, aunque para el punto en que podría ser útil o letal, muchas veces ya tendrá el oponente acceso a negaciones y efectos que nos van a poner muchas trabas. Por la simple posibilidad de ponerle en campo por los Albion Dragon de main o extra deck, vale la pena al menos utilizar una de estas. Y la última carta es el Screams of the Branded. Si un monstruo de fusión es enviado a nuestro cementerio este turno, invocamos de manera especial uno de nuestros monstruos de fusión que están removidos o en cementerio, dando reciclaje a piezas como Masquerade, que se remueve si abandona el campo por su segundo efecto, o incluso cartas que removimos para la invocación de otras fusiones utilizando Branded in White. Le ayuda mucho también que el monstruo enviado a nuestro cementerio no debe ser por acción del oponente, puede que haya sido usado por nosotros como material de fusión o similares. Su último efecto es el de Fallen of Albaz, de ponerse en campo de vuelta si cayó por el uso de este mismo. Es una extensión que es mucho más simple de poder usar, mucho más cuando el juego se está haciendo largo o cuando nuestra construcción nos permite poder fusionar no importa qué. De la misma forma que Judgment, se recomendaría al menos utilizar una de estas. Para otras cartas que mencionan a Fallen of Albaz, aunque no tienen una sinergia superior, tenemos a los Springans Merrymaker, a Blast y a Call, que sus efectos solamente cubren la posibilidad de utilizar dicho monstruo, pero no cubren en realidad sinergia significativa y por ende no las vamos a mencionar. Si quieren más detalles de las cartas Springans, revisen el video dedicado a este mismo tema. Para el objetivo del deck queremos utilizar las piezas tanto Despia como Fallen of Albaz para poder invocar por fusión el monstruo de fusión de nivel 8 superior que necesitaremos para poder resolver cada una de las situaciones. Para esto queremos valernos de cartas como Theater, que es el campo temático que permite fusionar una vez por turno materiales en mano cementerio, y también de Opening, la Quick Play, que permite añadirnos o invocar desde el deck un monstruo Despia. Con esta añadiremos idealmente la pieza necesaria para el combo. Esto puede ser Jester, que es el buscador de magias y trampas Branded en caso de que nos falte alguna de estas, Dramaturgia, que es la carta que permitirá generar extensión en caso de usarse como material de fusión, o incluso otras piezas como Tragedy, que de ser enviada al cementerio o removida por efecto permite añadir un monstruo Despia, o Comedy, que es la hand trap temática, que ayuda
ayuda a poder proteger por selección una o varias cartas de espía en campo. Para lo que queremos invocar de fusión dependerá muchísimo del turno y el rival. Masquerade pondrá contratiempo al rival obligándola a responder a este rápidamente. Queritis, si bien es mucho más estática, al abandonar el campo de casi cualquier forma pondrá otra pieza de espía en campo para continuar los combos. Incluso si estamos yendo segundos podemos ir por algo mucho más potente como Proscenum, que permitirá robar o remover los monstruos del extra deck del oponente en cementerio, incluso poniendo mucha presión por la fase de batalla. A todo esto le debemos agregar el uso de cartas como Fallen of Albas, que en su invocación normal o especial y descartando una carta podemos acceder a múltiples fusiones, que cubrirán una versatilidad muy decente de efectos, que van desde poner monstruos de ataque gigantesco, inmunidad a batalla, monstruos que se mueven entre columnas y pueden destruir cartas, o incluso un monstruo de fusión que permite generar otra fusión usando materiales desde cementerio. El conjunto de estas con cartas de poder y el dominio de los efectos es lo que nos permitirá navegar a través de los juegos y poder condicionar al oponente. Sea que nos orientamos a un juego de control, de beatdown o incluso de burn, el deck podrá adaptarse a la situación y rival que se le presente. Para las ventajas es bastante potente contra decks que se basan en el uso de monstruos invocados desde el extra deck. Fuera de péndulos, esto cubre de forma significativa una gran población de decks en el juego y les dan muchas armas para poder castigar a estos. Tienen una facilidad pasmosa de poder poner monstruos de ataque considerable en campo, lo que les da ventajas para el juego de beatdown. Si a esto sumamos cartas como Titanic Lad, Queritis y adicionales, no es difícil poner los 8000 puntos de vida del rival en campo, incluso con presencia de monstruos oponentes en campo. La única restricción que tiene el arquetipo es a solamente usar fusiones después del uso de opening, por lo que antes del uso de esta podemos usar cualquier número de cartas, motores y cartas tipo tech para poder fortalecer nuestros campos y luego ponernos la restricción. El deck tiene acceso a dos condiciones de gane muy puntuales pero increíbles. Una es Proscenum, que permite poder orientar nuestras construcciones a ir segundo, romper campos rivales y luego utilizar los recursos del extra deck del rival para ponerlo en dificultades. El otro es el Masquerade Dragon, que hacer 600 de vida al oponente por cada activación o efecto puede parecer algo menor, pero es un daño que suma muy rápido y que incluso este efecto no es un hard once per turn, haciendo que si podemos poner al oponente bajo dos de estos, no podrá pasar de la activación de 6 efectos, entorpeciendo sus jugadas, obligando a entregar fases de batalla e incluso en muchas ocasiones a simplemente perder. Gracias a la forma en que muchas de nuestras cartas activan sus efectos, tienen una muy buena recursividad, específicamente por cartas como Tragedy o Dramaturg. Incluso esto le abre las puertas a poder jugar bajo ciertas condiciones, como no poder generar cementerio, no poder remover cartas y adicionales. Castiga de forma cómoda y severa decks de atributos de luz y oscuridad. Estos últimos son increíblemente populares, lo que nos dará una gran ventaja en casi cualquier formato. Gracias a la forma en que activan sus efectos pueden generar muchas cadenas, lo que puede proteger efectos importantes y o obligar al oponente a responder efectos que no harán diferencia si se resuelven o no. Muchos efectos específicamente de apoyo o protección a fusiones son genéricos. Podrían ser cartas tipo tech, sea cartas en solitario o el uso de un grupo de ellas. Y por último, es muy difícil poder limpiar uno de nuestros campos. Gracias a tantas cartas que tenemos para proteger, fusionar o revivir monstruos, va a ser muy extraño que podamos quedarnos sin un monstruo en campo o sin un efecto que nos permita tener alguna suerte de extensión. Para las desventajas, contra decks que no utilizan el extra deck deja mucho que desear. No son muchos los efectos en realidad los que pierden, pero sí son significativos. Incluso si usan extra deck y coincide que usan también fusiones de nivel 8 superior, también presentan problemas. Necesitan de múltiples elementos para poder armar sus jugadas. Necesitan al menos 2 monstruos, una forma de generar la fusión e idealmente que los monstruos que usamos para esto nos estén dando alguna forma de beneficio. De lo contrario, el concepto de la fusión aplica perfectamente aquí, que es el intercambio de 3 cartas para solamente obtener una, que tristemente para el caso de las cartas de espía no son pagos que justifique el uso de las mismas. No lo parecen, pero son muy dependientes de poder usar y generar cementerio. De buenas a primeras, si las cartas son removidas también podremos obtener sus efectos, pero es muy difícil poder mover una carta desde las cartas removidas fuera del efecto de Ad Libitum. Sus efectos en muchas ocasiones tienen requerimientos muy específicos, otros efectos no son muy potentes y en general no se sienten como efectos creados este año. La única carta que rompe el molde para esta exigencia o lo que entrega es específicamente Opening y Dramaturg. Siguiendo con el punto anterior, las cartas no se sienten específicamente opresivas o increíblemente potentes para tener semejantes restricciones de que solamente podamos obtener el efecto de muchas de estas por turno. Piden usar monstruos de nivel alto, que en solitario no son más que ladrillos, no son starters y en general son cartas incómodas sin los complementos correctos. Muchos efectos tienen que ver con acciones del oponente, lo que entorpece su uso o los hace muy estáticos. El arquetipo se siente que depende mucho de los complementos. Las cartas Branded o Despia se sienten muy simples contra lo que entregan los Dogmática, Shadow y otros complementos que hemos visto que se usan con este hasta el momento. Aun si pudieran ser competitivos de alguna forma, debido a la existencia de superpolimerización y de los requerimientos de sus fusiones, su extra deck es el counter perfecto para los mismos. Tiene muchos problemas cuando se enfrenta a decks que usan atributos elementales. Aquí todavía puede entrar Fallen of Albas para ayudar con esto, pero fuera de monstruos de más de 2500 de ataque, invocados de forma especial este turno o de nivel 8 superior, no tendremos formas de capitalizar con los monstruos del rival. El espacio del extra deck es problemático. Debe poder tener
suficientes cartas para poder servirnos en el duelo, cartas para cubrir las necesidades naturales y cartas que cubran otros aspectos, que añadan versatilidad, y con solamente 15 espacios se siente como muy poco. Son muy dependientes de su campo para poder generar la invocación de fusión. Branded in White y Branded in Red cumplen con estos objetivos también, pero aún así no son cartas cómodas, acaban siendo de un uso o dependemos de algo como Tragedy para poder utilizarlas mucho más. Son muy dependientes del uso del extra deck, específicamente de poder ejecutar la invocación de fusión. Sin estas, las piezas se sienten demasiado esparcidas, no podremos sacar provecho por completo de ellas. Son dependientes al uso de magias, esto podría no verse a primera vista ya que tenemos el uso de Fallen of Albas, pero entorpece y alenta mucho el juego si no podemos usarlas o acceder a ellas. Necesitan cierta preparación de cementerio y cartas removidas para poder funcionar. Esto es algo muy simple y natural de lograr, pero los juegos en que no podamos alcanzar esto rápidamente estaremos en muchos problemas. Aun cuando Fallen of Albas y las fusiones de espía cubren una buena variedad de situaciones, no las cubren por completo y no tenemos blancos viables para poder capitalizar en múltiples ocasiones. No tiene formas de poder lidiar con magias y trampas. Para esto dependemos por completo de cartas de Hipotec o de otros arquetipos. El deck es bastante estático en realidad. Fuera de algunas interacciones muy puntuales que podemos obtener de darse los elementos correctos, no hay mucho que podamos hacer en el turno del rival fuera de invocar algo por fusión. Siguiendo con el punto anterior, no tiene efectos preventivos, sino reactivos. Esto los deja a merced que si aparece un monstruo potente que tenga acceso a negaciones, nos va a poner muy atrás en el juego. Se puede trabar, esto debido a cuántas cartas de magia y o monstruos se exige usar, y que muchas de las cartas están completamente muertas si no tenemos los complementos correctos previamente. Y por último, dependemos de ver monstruos para poder ejecutar los planes de juego. Cartas como Jubilation, la simple mecánica de fusión y otras cartas exigen que tengamos y veamos monstruos. Si no podemos lograr esto, la mayoría de las cartas no van a tener un buen uso. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta misma estrategia. Primero vamos a revisar los motores. Un motor de cartas Shadow puede hacer maravillas por esta misma estrategia, y esto se puede deber a múltiples puntos. Uno de esos tantos puntos es que el arquetipo promueve la invocación de monstruos de fusión de nivel 8 superior, por lo cual poder estar invocando a el Shadow Construct, y ya que las cartas van a caer al cementerio por efecto, entonces muchas cartas van a poder estar ganando sus efectos. Otro aspecto que tiene sinergia es que para poder estar utilizando Jubilation tenemos que estar enviando idealmente un monstruo de hada de 2500 de ataque o defensa, el cual el Shadow Construct cumple con esta condición bastante simple. Incluso si tenemos previamente en cementerio algunas cartas de magia o de trampa Shadow, con esto nos vamos a asegurar que vamos a obtener cierta ventaja. No hay un número o nombres específicos de cartas Shadow que deban de estar utilizando en conjunto de este. Va a depender demasiado sobre su construcción, sobre cuáles son las cartas que querrían estar utilizando para este fin, pero Shadow comparte muchas similitudes con el arquetipo, como atributo, enfoca la invocación de fusión y similares. Valdría la pena que revisaran todas las cartas para esto mismo. No las utilicé debido a que en muchos momentos se siente que cargan demasiado el arquetipo, pero este arquetipo es ideal para poderse utilizar con las cartas dogmática. Podemos estar utilizando todas las invocaciones de fusiones y después poder estar utilizando estas. Incluso puede haber momentos en los cuales podamos empezar con varias de estas cartas, como con el uso de Maximus para poder estar enviando piezas de fusión al cementerio y luego que podamos estar sacando provecho de las mismas. Hay sinergia adicional como cartas como Nadir Servant que nos permitirían estar enviando piezas al cementerio que pueden darnos cierta ventaja, pueden darnos búsquedas, destrucciones de cartas del oponente y adicionales. Es un motor demasiado bueno como para no utilizarlo, no obstante, debido al enfoque tan excesivo a estas cartas, por el meta que hemos tenido recientemente fue que no las estuve mostrando en las repeticiones. Otro motor es el uso de las cartas Dark Lord, y para este vamos a tener que explicar un poco más sobre dónde viene la sinergia. Lo primero es que Dark Lord es uno de esos pocos arquetipos que comparten sinergia absoluta con este arquetipo. Son monstruos de niveles altos, de atributo de oscuridad y de tipo hada, por lo cual tienen sinergia en ese aspecto. No obstante, hay muchas otras cartas que tienen efectos que los ayudan mucho. Por ejemplo, Dark Lord Supervia permite invocar desde cementerio un monstruo de tipo hada, pero no se fija en el arquetipo, atributo ni el nivel, por lo cual con esto podríamos estar reviviendo las cartas de espía en cementerio que de otra forma no podríamos estar sacando. Otro punto importante es el uso de First Dark Lord, que este nos está pidiendo 3 monstruos de tipo hada de oscuridad para poderlo invocar. Necesitaríamos idealmente 2 monstruos, y si podemos estar utilizando a Dramaturg, entonces vamos a tener un cuerpo adicional. La gran ventaja que nos da de First Dark Lord es que permite estar reviviendo cartas, con lo cual podríamos estar regresando a Superbia, que nos podría estar regresando otra carta. En conjunto de todas estas podemos estar utilizando cartas que nos permitan tener más extensiones o que nos permitan ver más cartas de este arquetipo para que las podamos estar utilizando. Idealmente las cartas que más utilizaríamos para este propósito serían Superbia, Indulge, Contact, Banishment, el Link que es Condemned Dark Lord y The First Dark Lord. Estas son las cartas que son las más populares de utilizar en conjunto de este. No tienen sinergia superior fuera de esa facilidad de poder invocar a la fusión y poder generar mucho más control, pero vale la pena poder explorar esa parte. El último de los motores es el de los Sacred Beasts, y esto específicamente es para poder estar invocando a Curious. Ya tenemos un video en el canal explicando cómo funciona este,
oponente, cuáles son sus ventajas y desventajas. Idealmente querríamos estar utilizando a Curious para poder estar enviando cierta pieza a cementerio. Idealmente tendríamos que estar enviando a Tragedy, aunque con los complementos correctos podríamos prácticamente enviar cualquier pieza. Y ya que no tenemos restricciones al estar utilizando este motor, si tenemos un cuerpo de forma adicional podemos estar utilizando este para alguna invocación de Link potente, como para poder poner a Apollousa. Vale la pena revisar el uso de todas estas cartas. Para el uso de cartas en solitario, primero tenemos el uso de Cyframe Gear Gamma. Esto específicamente es porque muchas de nuestras jugadas empiezan sin monstruos en campo, o no vamos a tener monstruos en campo hasta que aparezca una fusión, y poder tener una forma de poder responder efectos de monstruos del oponente es algo bastante bueno. Tiene de forma adicional la sinergia de que son monstruos de atributo de luz, por lo cual acabarían siendo requerimientos para algunas de las fusiones de Espia. El uso del Arc Lord Christia, ya que podemos invocarlo cuando tenemos 4 monstruos de tipo hada en cementerio exactamente, y esta es una carta de tipo Floodgate que, si tenemos el complemento correcto, prácticamente nos podría dar la victoria allí, ya que mucha ventaja la vamos a ganar cuando se envían nuestras cartas a cementerio por efecto. El uso de cartas como Armageddon Knight o Dark Refer podría ser bastante útil para este propósito. El uso también de Mathematician o de los monstruos Danger está cubriendo exactamente lo mismo. Por último tenemos el uso de Diviner of the Herald y de Triage Hierarquia. Diviner of the Herald puede estar enviando prácticamente cualquier monstruo de tipo hada desde nuestro deck al cementerio. Con esto podríamos estar enviando a Tragedy, con lo cual nos va a poder generar una búsqueda. De no ser así, también podríamos estar enviando a Triage Hierarquia, que permitiría tributar esta misma carta, que nos permitiría poder invocar un monstruo hada de nivel 2 o inferior, con lo cual vamos a poder poner 2 monstruos de tipo hada en campo, con lo cual podemos estar yendo específicamente por Condemned Dark Lord, podríamos estar yendo por un Link 2 genérico. Hay muchas formas en las cuales podríamos estar utilizando estos mismos. Tienen sinergia por ser monstruos de tipo hada, aunque en la parte del atributo ya no tienen mucho más. También tenemos un video dedicado al uso de la Diviner of the Herald como un motor, que a pesar que ya hay varias cartas golpeadas en ese mismo video, sirve como una buena guía. Para cartas de magia primero tenemos Allure of Darkness. Hay varias cartas que no nos importan que estén removidas e incluso van a poder ganar sus efectos en caso de que se remuevan. Esto nos va a poder dar mucha más velocidad. Hay muchas construcciones que se pueden enfocar en utilizar monstruos de nivel 8, específicamente si están utilizando las cartas Dark Lord, y Trade-In podría ser una muy buena opción para esto. Super Polimerización tiene sinergia por muchos aspectos. Uno es que el atributo Oscuridad es el más popular del juego, y con esto podremos estar castigando varios monstruos que tenga el oponente. Tenemos algunas fusiones que requieren más materiales y con esto podemos simplificar la invocación. También podemos estar utilizando algunos blancos para poder castigar al oponente y poder mermar sus recursos. Incluso si llegamos a tener a Fallen of Albas en campo y por alguna razón no pudimos activar su efecto, con esto todavía podremos sacar provecho de la misma. Algunas cartas de tipo Extender como Monster Reborn siempre van a poder servirnos. Cartas como Gold Sarcophagus para poder estar removiendo a Tragedy, que también va a ganar su efecto con Death removida por efecto, e incluso después podríamos estarla recuperando a la mano. Cartas como One for One para poder estar poniendo a Tragedy o Comedy. Un nombre de Espia en campo nunca nos va a sobrar para poder ejecutar la fusión. Cartas como Foolish Burial para poder estar enviando piezas al cementerio, estar ganando efectos o poder recuperarlas después desde allí. Foolish Burial Goods para poder estar recuperando cartas con el efecto de Tragedy, e incluso con esto podríamos estar utilizando las cartas Shadow para que Construct tenga mucho más valor. Terraforming porque tenemos que ver Theater para poder tener mucho más éxito en nuestras jugadas. Fusion Deployment para poder tener más formas de poder buscar a Fallen of Albas, y solamente podemos invocar por fusión por el resto del turno, lo cual no es algo que nos pese. Caught by the Grave porque necesitamos ayuda contra cualquier tipo de interrupción, específicamente hand traps. Y por último el uso de Grisel Prison porque nos ayuda mucho cuando estamos utilizando cartas de fusión. Para el extra deck ya cubrimos una buena cantidad de estos mismos monstruos. De forma adicional tenemos acceso a monstruos de nivel 1, por lo cual monstruos de rango 1, 4 y 8 son los monstruos de los cuales vamos a poder sacar el máximo provecho. Los monstruos de rango 8 son los que son mucho más fáciles de poder invocar gracias a la existencia de Dramaturg, que acaba siendo un extender natural. Y de forma adicional monstruos de Link que quizás no los vamos a utilizar en muchísimos juegos, pero que nos pueden ayudar a tener mucha más versatilidad, como Crush Ship, que nos puede dar la extensión debido a que nos enfocamos mucho a la invocación de fusión, las cartas Nightmare para poder salir de muchos embrollos, y específicamente algunas cartas como Black Luster Soldier, Soldier of Chaos, ya que nuestros monstruos tienen acceso a niveles muy altos y este podría ser una condición de gane contra muchos decks. Para las rarezas, de rareza secreta tenemos a Fallen of Albas, Aluber, The Jester of Despia, Titanic Lad, The Ash Dragon y Nadir Servant. De rareza ultra tenemos a Dramaturg, Queritis, Brigand the Glory Dragon y Albion the Branded Dragon. De rareza super tenemos a Albion the Shrouded Dragon, a Comedy, Proskenion, Branded in White y Branded Opening. Y de rareza común tenemos a Tragedy, Sprint, Diron Dash Dragon, Branded Bond, Despia, Theater of the Branded, Dogmatic Encounter, Judgment of the Branded y Screams of the Branded. Masquerade, The Crimson Gleam Dragon, Ecclesia the Virtuous in White, Ad Libitum of Despia, Branded in Red y Jubilation of the Branded aparecerán en Burst of Destiny, el siguiente set de Dawn of Majesty. Prácticamente todas las cartas costosas del arquetipo, fuera de las que hicieron su debut recientemente en Dawn of Majesty, deberían de tener una reimpresión en la megalata de este año. Incluso si quisieran tomar la apuesta con este arquetipo, si no tienen relevancia competitiva en el primer mes, van a ser cartas bastante baratas conforme vayan pasando las semanas. Para notas y comentarios
comentarios finales y como lo mencioné al inicio del video, la idea de poder dejar las cartas dogmática de fuera era para que pudiéramos explorar de forma mucho más específica qué es lo que pueden hacer los Fallen of Albaz, los Branded y las cartas de Despia. Esto es algo que intento hacer de forma regular, ya que de no ser así podría estar utilizando cualquier clase de motor, cualquier clase de cartas de tipo tech para poder cargar cualquier deck y que se pueda ver como algo muy superior. Para mí sería bastante simple poder estar añadiendo el motor dogmática o el motor de Predaplant Vert Anaconda Red Ice Fusion y el Red Ice Dark Dragoon para poder cargar cualquier estrategia. No obstante, la idea es que estos videos puedan darnos una idea de cómo están funcionando estos arquetipos, cuáles son sus aspectos buenos, los malos y qué les podría estar llegando para el futuro. Y precisamente por eso la decisión de no estar utilizando estas cartas que acaban siendo tan populares y que de hecho pueden cargar muy bien esta estrategia debido a que incluso tienen una sinergia superior. Dicho esto, los arquetipos de Fallen of Albaz, Branded y Despia están pensados para que puedan ser utilizadas con las cartas dogmática, y tal y como lo mencioné en el análisis del Dawn of Majesty, ya que tenemos esa gran diferencia actualmente con OCG de que Nadir Servant es una carta que tenemos actualmente liberada y OCG ya la tiene limitada, este arquetipo va a acabar siendo muy potente para nosotros TCG siempre y cuando el motor dogmática se mantenga intacto. Todavía va a haber otros arquetipos con los cuales se va a poder combinar y con los cuales vaya a tener una sinergia superior. Tenemos a los Invoked, a los Shadow, los mismos dogmática en múltiples capacidades. No obstante, está muy marcada la diferencia cuando no estamos utilizando estos complementos. El arquetipo en solitario no se siente que pueda dar mucho. Es un tanto difícil poder hablar sobre el futuro de los Despia. Como un arquetipo en solitario no tiene muy buenos argumentos. Incluso con las cartas que nos van a llegar en Burst of Destiny, el arquetipo no mejora mucho. Tenemos la evidencia de Ad Libitum, que acaba siendo una buena forma de poder sacar monstruos desde las cartas removidas, lo cual es algo que le puede ayudar. No obstante, no va a hacer mucha diferencia en la parte de los combos. Todavía hay lagunas que tiene el arquetipo, como que necesitarían idealmente una fusión de tipo Hada que puedan estar enviando al cementerio con Jubilation y que puedan estar sacando el máximo provecho de esta misma. Por lo cual, si en arquetipos posteriores como Battle of Chaos nos están dando mucho más soporte Despia, este podría tener un mejor futuro. Por la parte de Fallen of Albaz de las cartas Branded, se tardaron muchísimo en poder consolidarlo como un arquetipo en solitario. Si bien cada set acababan lanzando una fusión y estaban llenando espacios para que este pueda ser un buen blanco de superpolimerización, específicamente por cómo funciona su efecto, el hecho de que hayan tardado tanto y que las cartas que se nos hayan entregado solamente ayuden a que lo podamos estar moviendo de forma mucho más consistente de entre las cartas removidas del cementerio y de la mano, no es algo específicamente potente. Si a esto incluso sumamos el hecho de que muchos jugadores han estado comprando estas mismas cartas en la esperanza de que se pudiera volver un arquetipo competente, y considerando que ya estamos a solamente unas semanas del lanzamiento de la Megalata, donde idealmente tendrían que ser reimpresas la mayoría de las cartas más importantes para este arquetipo, acaba siendo una de esas grandes decepciones. No obstante, considerando dónde empezó Fallen of Albaz como una carta en solitario y dónde se puede considerar hoy en día, acaba siendo un salto de potencia de consideración. No lo suficiente como para poderlo considerar un contendiente al meta, pero sí como una evidencia de que el soporte acaba siendo significativo y bastante bueno. Si les gustan los decks que están enfocados a fusión, de tipo Hada, de atributo de oscuridad, que puedan estar utilizando los monstruos del oponente como materiales de fusión, con una buena flexibilidad de construcción y todavía con potencial para poder mejorar al futuro, son solamente algunos de los argumentos que puedo dar del por qué deberían de estar volteando a ver estos arquetipos. En lo personal, las temáticas de Branded y de Despia no acaban siendo de mi agrado. Entiendo por qué muchos jugadores han volteado a ver este arquetipo. Tienen artworks increíblemente vistosos, el hecho de que algunas cartas lleguen en rareza las hacen cartas mucho más atractivas, tienen buenos elementos a su favor como Dramaturg, que puede servir como un extender cada vez que lo utilizamos como material de fusión, el mismo campo de los Despia que permite hacer fusión una y otra vez. No obstante, por muchos momentos se siente que los jugadores no están poniendo atención a las cartas Despia sobre sus defectos, cuáles son las cosas que les pesan, y específicamente que no se dan cuenta que el motor dogmática es lo que acaba arrastrando este arquetipo. Por ahora, y conforme hemos visto para las listas y el meta que tenemos para TCG, va a parecer que Despia en conjunto de dogmática se va a quedar para el futuro un buen tiempo. Incluso con un golpe encima a Nadir Servant de que esta vaya a ser semilimitada, todavía va a tener muy buen potencial, específicamente si lo combinamos con más cartas. No obstante, en lo personal las cartas no me acaban convenciendo y creo que se pueden hacer de muchos mejores arquetipos por un precio mucho más bajo. Ojalá acabe siendo uno de esos casos que subestimé las cartas y que mi calidad de jugador no me dejó ver el potencial del arquetipo, tal y como sucedió con Edlic, que en el momento del lanzamiento no le vi futuro y actualmente todavía es un deck bastante competente. No obstante, esto es lo que me dejó de experiencia el uso de las cartas Despia, y solamente el tiempo nos va a acabar mostrando los resultados de este arquetipo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen las cartas Branded y de los Despia. ¿Les gustan? ¿No les gustan? Si las utilizan, ¿cómo luce su propia construcción? Y también si hizo falta información relevante o importante para poder hacer este video.
Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.